Tardes, ¿cómo andan? ¿Qué evento que se mandaron? Vera Acuña, muy buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes aquí también ahora. Buenas tardes, sí. Pero está en 6 de la tarde, 5 de la tarde. Sí, pisando las 6 de la tarde, podríamos decir. Muy bien. Estás en Buenos Aires, ¿verdad? Estoy en Buenos Aires, sí. Genial. En el barrio de Núñez, cerca de la cancha de River, para los que les gusta el fútbol. Tierra de... Así que bueno, acá estamos. Fabiola, Aymar, ¿no? ¿Ya estamos abiertos o todavía no? ¿Abiertos a qué te refieres? En Buenos Aires, que habían como unas restricciones de vuelos y tal. Estamos ahí. De repente se flexibilizó mucho todo. Pero bueno, podemos ir y venir ahora. Así que como decían antes, ojalá que el próximo evento sea presencial. Sí. Vamos a hacer todo el esfuerzo para que así sea. Todo. Así sea. Pero bueno, vacunas. Sí, un muy buen evento. La verdad que es algo súper importante así para la industria de SEO. Es algo que no pasa tan seguido. Así que súper contenta de estar acá y por supuesto, de hablar de migraciones, que ya de por sí la palabra, a mí por lo menos, me da un poquito de miedo. Es algo que gusta mucho, esto de, bueno, migremos, bueno, hagamos una migración, bueno, cambiamos esto. ¿Por qué no hacer una migración? Y la verdad que es algo que tiene bastante impacto y afecta un montón. Mira, estoy sudando ya Antonio, solamente cuando dicen esto, ¿eh? Cuando dicen, esto vamos a migrar, Sí. vamos a cambiar de PrestaShop a WooCommerce, o vamos a cambiar de Magento a PrestaShop, o dicen, ostras, no, cuidado. Y esto Antonio, nos vas a explicar. Mira, dijo migraciones y salió el sol. Estás iluminado. Te iluminaste de repente. Bueno, más bien venga que eso. Nosotros aquí en España estamos un poquito complejo entre volcanes y danas, aguaceros y todo esto. Estamos pasando unos días bastante complicados. Pero bueno, todo pasará. Le robamos mucho tiempo a Vero. Arranquemos. Dale, les voy a compartir pantalla para arrancar. A ver si esto va bien. A ver si tenemos algún... vamos bien. Bueno, y ahora sí, vamos a ir con el tema de las migraciones. Está un poquito lento esto. A ver si va. Ahí va. Cualquier cosa ustedes me dicen. No estoy usando el segundo monitor. Me gustó así que estuviera todo en una pantalla. Así que no los estoy viendo. Listo, no te preocupes. Dale, voy a sacar este cartelito molesto. Bueno, la idea... Sí. Dale, tranquila. Ok, vamos entonces. Bueno, la idea en los próximos minutos es charlar un poco sobre las migraciones y esto que decíamos que a todos los SEOs nos hace doler un poquito la cabeza porque se hacen mucho más seguido de lo que nos gustaría y porque además se hacen quizás sin todos los cuidados que se deberían tener. Bueno, primero me voy a presentar así rápidamente. Actualmente estoy como Head of SEO en Telecom, que es la empresa de telecomunicaciones más grande de Argentina. También soy consultora SEO freelance. Hice SEO en otras empresas que seguro las conocen, como Despegar, como Linio, Naven, Dridco. A principios de este año grabé un curso en Creana para seguir enseñando sobre SEO, que es algo que cada vez se busca más. Soy profesora de SEO en Senpai, que es una academia uruguaya, y soy licenciada en comunicación periodística. Este es un dato que siempre lo digo porque muchas veces viene esa pregunta de, che, ¿y cómo empezaste a hacer SEO? Y a mí me gusta decir que empecé a hacer SEO porque empecé a escribir notas en un blog y eso fue deviniendo a estar hoy con ustedes hablándole sobre migraciones. Bueno, vamos a ver qué vamos a estar hablando en los próximos minutos. Primero, el primer interrogante es, ¿por qué se hacen migraciones? O sea, ¿cómo llegamos a que se haga una migración? El segundo interrogante es develar por qué es tan complicado migrar y que salga bien. Si no debería ser tan complicado. Y el tercero es charlarles o compartirles un poco los tips que yo trato de llevar a cabo y de usar para que una migración salga lo mejor posible. Así que nos metemos de lleno en por qué se hace una migración.
Bueno, una migración se puede hacer por un cambio de marca. ¿Por qué? Porque había una marca que se llamaba de una manera y de repente el negocio se expandió y quedó chico el nombre. Por ejemplo, en Argentina hay un lugar de empanadas que se llama Solo Empanadas. En un momento este lugar de comidas se expandió y empezó a vender pizza y empezó a vender tartas y empezó a vender otra comida que no era solo empanadas. En las empresas pasa mucho eso, como que tenemos un nombre, un dominio que nos limita y al cabo de unos años ese dominio nos queda chico. Entonces, por eso se puede llegar a querer hacer una migración. Otra razón por la cual se hacen migraciones es porque a veces una marca compra otra marca y se fusionan. Las fusiones de empresas son complicadísimas, súper tediosas porque incluyen un montón de aspectos y en el medio siempre, como para ponerle moño a la cuestión, hay una migración. También puede pasar cuando una empresa compra a otra que se cree una nueva marca. Y ahí también es todo un tema porque son marcas que venían teniendo autoridad y que venían teniendo sitios con autoridad de dominio y de repente, ¿con cuál nos quedamos o vamos por otra? Eso se da un montón en las empresas. También puede pasar, como hablábamos hace un ratito, que se deciden cambios en tecnología. Usábamos una tecnología, usábamos un CMS y ahora vamos a pasar a usar otro. Y eso también nos impacta. Y también puede pasar que haya cambios en la estructura de las URLs. Por ejemplo, que pasemos de una estructura con subdominios a una estructura con directorios. Pero a mí acá me gustaría ir un pasito más atrás. ¿Qué quiere decir migración? Cuando preparaba la charla dije, ¿cómo hago para que todos estemos en la misma línea de qué quiere decir una migración? Bueno, una migración es un movimiento, es un cambio de residencia. A mí me gusta decir que una migración es una mudanza. Cuando nos mudamos de una casa a otra, removemos un montón de cosas. Tenemos que embalar, tenemos que organizar un montón de cosas. Y cuando llegamos a la nueva casa tenemos que desembalar todo eso, tenemos que ordenar, preparar la nueva casa, que los muebles, al principio no tenemos muchos muebles y la casa nos queda enorme. Bueno, eso es una migración. En el caso de un sitio web, una migración implica un cambio significativo en el sitio. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que todas las migraciones van a ser iguales? No, cada migración va a tener su complejidad o su diferencia, pero me gusta esta definición de que una migración es un cambio de residencia, es como una mudanza. Entonces, implica un montón de movimiento. Y acá podemos tipificar las migraciones. Puede haber migraciones de dominio, esto que hablábamos al principio, que una marca se llama de una manera y pasa a llamarse de otra, entonces le cambia el dominio. Puede haber migraciones en el software, por ejemplo, en el CMS que utiliza esa empresa. Puede haber migraciones de hosting o de servidores. Y puede haber migraciones de template y de contenido. Y hay migraciones que incluyen todo esto. A veces que hay migraciones que incluyen un cambio de servidor, un cambio de software, un cambio de dominio, un cambio de contenido. Todo. Es como una explosión de cambios. ¿Qué es lo importante en estos casos? Tenemos que saber qué vamos a migrar para poder medir su alcance y así medir el impacto. Si no sabemos qué es lo que vamos a migrar, no podemos organizarnos, no podemos definir, no podemos saber a quién le tenemos que pedir ayuda, con quién vamos a trabajar, no podemos saber nada. Y acá llegamos a nuestra segunda pregunta del día, que es, ¿por qué es tan complicado migrar? Bueno, es complicado migrar bien así técnico a nivel SEO porque vamos a tener cambio en las URLs. Y las URLs para nosotros son súper importantes. ¿Qué va a pasar? Va a haber redirecciones, va a haber algún que otro 404, va a haber quizás algún error de servidor. Entonces, hay redirecciones, hay cambio de códigos de respuestas de las landings y esto genera un efecto cascada porque obviamente tenemos que cambiar todos los links del sitio si cambian las URLs. No nos puede quedar ningún link distinto porque puede ser que no esté bien migrado y que haga un 404 o que dé un 301. Hay que ver. Pero tenemos que revisar y relevar todos los links que tenemos en el sitio. Por otro lado, tenemos que hablar con el equipo de campañas. ¿Se corren campañas a estas URLs? No vaya a ser cosa que corramos una campaña a una URL que esté dando error.
Jamás nos puede pasar eso. Y también tenemos que ver qué hacemos con Lean Building. Justo cuando entraba estaban hablando del sombrero de Black Hat. Bueno, esto de Lean Building. Si hicimos Lean Building, ¿qué hacemos? ¿Nos contactamos con los sitios? ¿Cambiamos las URLs? No, las dejamos igual porque las migramos. Son un montón de interrogantes que vamos a tener que resolver en una migración. Y la otra razón por la que es muy complicado migrar es porque incluye muchos equipos. Incluye al equipo de SEO, que siempre tiene que estar en las migraciones, incluye al equipo de tecnología, de producto, de marketing, de contenido, de UX, de prensa. Entonces, son muchos equipos que tienen que estar trabajando en sintonía para que una migración salga bien. Si no estamos sintonizados entre los distintos equipos, no va a funcionar. Después de haber pasado varias migraciones, yo noto en general dos grandes problemas. El primero es que nadie dimensiona una migración. A mí me gustaría estar en ese momento en que a alguien se le ocurre hacer una migración. Que dice, ay, ¿por qué no migramos este dominio? Esa persona yo estoy segura que no contempló todos los cambios y toda la repercusión que tiene hacer un cambio de esta magnitud. Entonces ese es el primer problema. La migración se empieza con una mentalidad de, bueno, pero va a ser algo chiquito, bueno, pero hacemos un poco y después vemos lo otro. No es necesario que hagamos todo. Y a medida que vamos preparando la migración, nos vamos embalando y cada vez queremos más. Ese es el primer problema. Y el segundo problema, que seguramente a algunos de los que estén escuchando esto les debe haber pasado, es que no se involucra a todos los equipos necesarios. Ni en el momento que hay que incluirlo, ni en la elaboración de esta migración. A mí me ha pasado con clientes que me digan, no, la semana que viene vamos a migrar. ¿Cómo que la semana que viene vamos a migrar? Sí, pero es algo chiquito, no te preocupes, no va a tener impacto. Y ahí es cuando sí nos estalla la cabeza, nos preocupamos. ¿Y por qué generan tanto los problemas las migraciones? Bueno, como les decía, no se involucra a todos los equipos, no hay un alcance claro de la migración. ¿Qué vamos a migrar? ¿Qué no? ¿Qué queda? ¿Qué no necesitamos más? ¿Qué podemos hacer con esto? Son un montón de interrogantes que muchas veces no tienen respuesta. El alcance va cambiando todo el tiempo. No, bueno, pero hasta ayer íbamos a hacer esto, pero ya que estamos, hacemos esto otro. Se piden definiciones como favores, y ¿quién no cayó en una de estas, de que cuando estamos optimizando una landing le decimos, bueno, ya que estás, no corregís el title que quedó un poco viejo? Y no, esto en una migración no puede pasar porque si todos los equipos empezamos a pedir favores, no terminamos más. Se pierden las optimizaciones, no sé si les habrá pasado alguna vez, pero a mí me ha pasado de que se pierdan canonicals, nadie sabe cómo, ni cuándo, ni qué ocurrió, pero se pierden. Que se pierdan optimizaciones on-page, se pierden, pasan cosas. Es como una mudanza, en la mudanza se pierden un montón de elementos. Y por otro lado, se acuerdan definiciones sin comunicarles a todos los involucrados. Entonces era esto, pero a mí me habían dicho una cosa, no, pero a mí me dijeron esta otra. No, pero esta definición ya cambió. Y va cambiando todo el tiempo. Entonces, si no hay un alcance claro, posiblemente se genere un caos. Y yo creo que el gran problema de las migraciones es que uno va a migrar a un sitio con esta expectativa. Uno cree que finalmente va a tener el unicornio en el cielo con el arco iris, con estrellas y con una luna y todo de color. Y la verdad es que terminamos teniendo un burrito en el medio del campo. Entonces, tenemos que poder alinear esta expectativa con la realidad, porque si no las migraciones van a quedar siempre con ese sabor amargo. Bueno, y de nuevo, ¿por qué es tan complicado migrar? Vamos al SEO más profundo. Me pasó una vez que me llama un cliente y me dice, Vero, ¿no me dijiste que es mejor tener el blog en un directorio que en un subdominio? Y le dije, bueno, así como ser mejor, tiene sus pros y sus contras. Yo prefiero que esté en un directorio. Pero en este caso era un cliente que ya tenía el blog hace muchos años y lo tenía en un subdominio. Entonces lo que yo traté de explicarle fue que por cada una de las URLs que tengamos en el sitio,
Y vamos a tener que hacer una redirección hacia otra URL. Por ejemplo, vamos a este ejemplo. La home del sitio que estaba en el subdominio iba a tener que estar en el directorio. Y esto también iba a impactar a todas las otras landings o páginas que tengamos, por ejemplo, la categoría. Y bueno, también iba a tener que cambiar porque ahora vamos a tener la home del blog en el medio. Y lo mismo va a pasar con las notas. Entonces, no es un cambio tan simple de, bueno, lo que antes era un subdominio ahora pasa a ser un directorio. Cambia toda la estructura. Y eso requiere un montón de trabajo y un montón de esfuerzo. Por ejemplo, hay que hacer redirect 301, en este caso que sea permanente, por servidor, nada de JavaScript, nada de metas, nada de cositas raras, todo por servidor, de cada una de las URLs a la nueva URL. Entonces, no sé, si tenemos un sitio medianamente grande, son un montón de redirecciones. Vamos a tener que cambiar todos los links del sitio, todos los links del header, del footer, de todos lados tienen que cambiar porque no podemos dejar los links viejos. Vamos a tener que cambiar los links en las campañas, vamos a tener que definir qué hacemos con link building. Che, veníamos haciéndolo, ¿qué hacemos? Nos contactamos con los sitios, les pedimos que cambien, lo dejamos así, que tenga un 301. Y vamos a tener que tomar un montón de definiciones. Por ejemplo, algo que parece innecesario, que es la barra al final de las URLs. ¿Qué hacemos? ¿Las URLs con barra final o sin barra? No, bueno, pero esta a mí me gustó, entonces le puse barra y esta no. Y nosotros tenemos que poner una canonical dentro de ese código. Entonces, un carácter que parece algo insignificativo en una migración nos puede complicar un montón. Y el cliente me dijo, Vero, no te preocupes, yo tengo la solución. Redirigimos toda la home. Y ahí, cuando empezás a hablar sobre la migración y te dicen, redirigimos toda la home, es el momento de más ansiedad de un SEO. Por supuesto que esto no es una buena práctica. Por supuesto que no hay que redirigir toda la home. ¿Y por qué no hay que redirigir toda la home? Porque la home se supone que es la página de nuestro sitio con mayor autoridad o una de las que tiene mayor autoridad. Entonces no le vamos a mandar tráfico basura. No vamos a mandar todas las notas, todas las categorías de nuestro blog a la home, porque no tiene nada que ver. Además, Google podría interpretar todas estas redirecciones como un soft 404 y podría penalizarnos por tener redirecciones a un contenido no relacionado. Así que cuando vayamos a hacer una migración o redirijamos una URL, siempre la vamos a redirigir a otra URL que tenga contenido similar y sobre todo que sea útil para el usuario. No nos olvidemos de ese punto que también es súper importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo podemos hacer a través de una redirección permanente, como un 301, o temporal, con un 302, de acuerdo a qué sea lo que busquemos. Y también, si no, en caso de que sean páginas que no vamos a necesitar y que no vamos a usar, podemos hacer que la URL devuelva un 410 en vez de un 404, ya que Google la elimina más rápido. Pero ojo, porque estas páginas no se pueden volver a usar. Todas estas definiciones también van a depender de la factibilidad técnica que tengamos. Por ejemplo, quizás trabajamos en un lugar o trabajamos con un cliente que le es más fácil poner redirecciones 302. Vamos a tratar de que sean 301, pero entre no tener redirecciones y tener redirecciones 302, y vamos por esa. Siempre vamos a buscar un 301, pero nos vamos a encontrar con esos casos. Nos vamos a encontrar con un montón de esos casos. Y ahí también es que nosotros como SEOs tenemos que ser permeables a probar, porque quizás hay cosas que nunca hicimos y de repente las probamos y no salen tan mal. Este cliente, después de que le conté todo lo que había que hacer para pasar el blog de un subdominio a un directorio, me dijo, no quedamos con el subdominio, el blog está muy bien donde está, trabajémoslo así, no hagamos cambios. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que era un montón de trabajo. Y yo creo que cuando se plantea una migración, no se tiene en cuenta o no se llega a dimensionar el trabajo que esto requiere. Bueno, acá vamos a ver 4 casos de migraciones. Este es terrible. El look and feel era feo. Entonces, un sitio que tenía 264.000 visitas orgánicas por mes, cambió su look and feel y de un mes a 2 meses siguientes, que fue la mayor baja,
llegó a tener 72.000 visitas orgánicas. ¿Qué pasó con todo ese tráfico? Se fue, se perdió. En esta migración no había equipo de SEO asignado. Era en una empresa en la que yo trabajaba, pero yo no trabajaba para ese proyecto, yo trabajaba para otro. Y a medida que me iban contando que iban a hacer la migración, yo decía, no pueden estar haciendo esto, no se va a perder todo. Era un sitio que tenía 100% de tráfico orgánico. Y se perdió el tráfico. Fue así. Es como, no se cuidó, redirigían toda la home, estaba lleno de 404, nada, no había un equipo asociado. Y estas cosas pasan. Y quizás esto tuvo un punto de partida que era interesante. Che, mejoremos el look and feel, que está obsoleto, que está un poco antiguo. Pero no se hizo de la manera correcta. Esta fue otra migración, una migración de un sitio también bastante grande, en donde se cambiaba, fue una empresa que compró a otra y le cambiaban, no cambiaba el dominio porque se mantenía, pero sí se le cambió el template, las URLs y el contenido. Fíjense que hay una caída, hay una pérdida de tráfico. Llevó 2 meses que caiga lo más profundo y después llevó 11 meses en volver a tener el tráfico que tenían antes de la migración. Acá, otro caso más. Tercer caso, migración con cambio de URLs y un co-living con otro subdominio. Nada, había que llevarse un dominio a otra tecnología, pero había otras URLs que quedaban en la tecnología vieja. Entonces, optamos por un subdominio. Estas son las cosas que, si a vos te las preguntan, nunca las harías. O sea, yo nunca hubiera optado por tener un co-living de 2 subdominios distintos. Es una locura. Pero en la práctica a veces pasa. Iba a ser un co-living de 3 semanas. Estamos por cumplir los 3 meses. ¿Y qué pasó? Hubo caída. Este es el subdominio fuerte, digamos, y este es el nuevo. Si bien hubo caída, no caímos tanto. Igual ahí estamos con una tendencia un poquito negativa. Y en el nuevo dominio se disparó el tráfico. Estos son comportamientos súper normales, pasan siempre. Y el último caso que les traigo acá, al principio y después al final vamos a ver más casos y más acciones concretas de cómo podemos solucionar algunas alertas y demás. En este caso fue un sitio que redirigimos hace unos días a otro que ya venía teniendo tráfico. En este caso era una sola página, era la homepage. Y fíjense que no hubo pérdida de tráfico. La verdad que acá se mantuvo y estuvo bien. Como les digo, era una sola URL. Y son 2 dominios muy fuertes, así que vino bien. Bueno, y ahora sí, llegamos al tercer punto. Ya les conté todas las malas noticias. ¿Qué pasa cuando migramos y no preparamos bien esta migración? Va a haber efecto en el tráfico y en el tráfico orgánico. Entonces, la idea ahora, como para ir metiéndonos en la última parte de la charla, es ver cómo podemos surfear una migración. O sea, cómo podemos hacer una migración y que no sea algo traumático, sino que sea un caso de éxito. Bueno, lo que vamos a hacer es, primero, organizarnos. Vamos a organizar todo. Vamos a tratar de que esté todo prolijo. Vamos a tratar de empezar a desarmar nuestra casa y tratar de meter toda nuestra vida en cajas. Vamos a planificarlo esto, no lo vamos a hacer de un día para el otro. Nos va a llevar un montón de tiempo y vamos a planificar a ver cómo lo podemos hacer para que el impacto no sea tan negativo. Y vamos a definir objetivos. ¿Por qué? Porque nos vamos a medir en base a esos objetivos. Queremos saber cuánto se perdió. Porque los gráficos a veces también son engañosos. O sea, los que les mostré recién eran como bastante contundentes. Hay bastante pérdida de tráfico. Pero definamos objetivos. A ver, si perdemos tráfico y dónde está la pérdida de tráfico. Si nos duele esa pérdida de tráfico. Primer paso. ¿Qué vamos a mirar? Esto que les decía al principio, el alcance, fundamental. Tenemos que definir cuáles van a ser las URLs que se van a ver impactadas por una migración. ¿Va a cambiar la estructura de las URLs? ¿Va a cambiar el dominio? ¿O por ahí es una migración más pequeña que solo se cambia la tecnología? Eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Va a cambiar el template? O sea, el usuario cuando entra a nuestro sitio, ¿qué va a ver?
¿Va a ver lo que veía hasta el día anterior o va a ver algo completamente nuevo? A mayor cantidad de cambios, mayor impacto en el tráfico, sin duda. Lo que hablábamos antes, ¿hay links en el sitio que apunten a estas URLs o son URLs que por ahí no nos importa tanto? ¿Hay campañas? O sea, ¿hay alguna parte de la empresa que esté poniendo dinero en estas URLs que nosotros vamos a tocar? ¿A qué equipos les tenemos que avisar que vamos a cambiar las URLs? ¿Tenemos backlinks? ¿Qué hacemos con estos backlinks? Mi recomendación es que traten de contactar a los sitios y que cambien a las nuevas URLs. Muchas veces no se puede, pero si se puede, me parece lo mejor. Bueno, organización y alcance. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mapear todas las URLs que se van a ver impactadas. Esto lo vamos a hacer a modo de conocer nuestro sitio. Nosotros tenemos, en este momento en particular, tenemos que tratar de poner todo sobre la mesa. O sea, vamos a ver todo lo que tenemos, con qué contamos. Cuando sepamos todas las URLs que tenemos, todo nuestro sitio, vamos a priorizar, vamos a armar, a mí me gusta esa definición de vamos a armar distintos grupos de URLs. ¿Por qué? Porque va a haber algunas que nos van a importar más que otras. Y en caso de que sea necesario, vamos a armar una nueva estructura de URLs y en caso de que no, nos vamos a preparar para la migración. ¿Cómo? Lo vemos más adelante. Primero, mapeo de URLs. ¿Cómo lo podemos hacer? Con Search Console, con Screaming Frog, que es una herramienta que a mí me encanta y que para una migración me parece que es un must. Y si no, podemos descargar las URLs de la SERP, en caso de que sean pocas URLs que se vean afectadas. Search Console, en la página de rendimiento, en los resultados de búsqueda, ponemos últimos 16 meses, en este caso era un blog, entonces filtré por todas las páginas del blog y exporté. En este caso lo que queremos es tener volumen de URLs. En el caso de querernos bajar las URLs de las búsquedas, vamos a la configuración de las búsquedas de Google y vamos a poner que nos muestre la mayor cantidad de resultados, que son 100. Y con la extensión de SEO Minion nos descargamos ese listado. En este caso eran súper pocas URLs, eran 29, pero bueno, había que tenerlas mapeadas. Y si no, vamos a nuestro amigo Screaming Frog y con el modo de scrapping, scrapeamos nuestro sitio. Cuando tengamos todas estas URLs, que va a ser un montón de información y que por ahí es información duplicada, tenemos que empezar a limpiar esto. Ya tenemos un montón de URLs. Ahora tenemos que saber cuáles van a ser las URLs para nosotros más importantes. Las que generen más ingreso, las que tengan más visitas o las que queramos potenciar. En el caso de las que tengan más visitas y o posicionen mejor. Nosotros vamos a ir también por ese lado. A mí me sirve mucho hacer el análisis de Pareto. Siempre veo cuáles son las que representan la mayor cantidad de mi tráfico. En este caso eran algo así como 20 URLs. Yo fui un poquito más, o sea, me extendí del 80% del tráfico y hice dos grupitos. Las que más me importaban, que obviamente era la home, la primera, y otro grupito con otras URLs que también eran importantes. ¿Pero qué hice con esto? Decir, bueno, si bien vamos a migrar todo el sitio porque va a haber un cambio de dominio, estas 20, 25 URLs son las que no pueden fallar. Son las que tengo que monitorear y las que tengo que seguir de cerca. Y en el caso de que haya que armar una nueva estructura, a mí este es un ejercicio que me divierte mucho porque salen cosas muy, muy divertidas. Es como, bueno, tenemos que empezar a ponerle nombre a nuestro sitio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Se puede alcanzar la estructura que nosotros estamos definiendo o no? ¿Es viable o no es viable? Y es importante también definirla en conjunto con otros equipos. Porque por ejemplo, al equipo si tienen un equipo de BI, les va a servir filtrar por estas URLs y no tener todo en la raíz del dominio. Entonces está bueno trabajar esto en conjunto con varios equipos y sobre todo con el equipo de tecnología que nos diga si esto es viable o no es viable. Lo otro que a mí me ayuda mucho es armar mapas de sitio. De, bueno, vamos a tener esta home, vamos a tener estas categorías, vamos a tener estas notas. ¿Cómo va a estar estructurado nuestro sitio?
Yo la estructura de las URLs las armo algo así. Protocolo, subdominio, dominio, directorio, la URL final y la definición. Si la definición ya está o todavía nos falta validarla. Lo mismo, el tipo de landing, puede ser el dominio, la vertical, el nivel, la marca. Lo podemos hacer diferente, de acuerdo a lo que requiera cada sitio. Pero es un ejercicio que está bueno y que también está bueno armarlo con los equipos que tengan más visión de negocio, como que ellos nos ayuden a ver a dónde quieren ir con esta estructura. Y por último, armar los redirects. Los redirects no los vamos a armar el día antes de la migración. Vamos a tratar de ir armándolos porque hay que probar las regex, cuál va a ser la URL de ahora, cuál va a ser la futura URL, quién va a armar esas redirecciones. Me acuerdo en una migración, antes de una migración, 6 horas antes de una migración, me dijeron, bueno, ¿y los redirects? Son estos, yo quiero esta URL que vaya a esta. No, pero las regex. No, pero ¿no las ibas a armar vos? No, vos no las tenés que pasar. Bueno, como eso pasa un montón. Y lo otro que les recomiendo son los ambientes de testeo, ambientes de testing. Testiemos antes de salir a producción, no salgamos a producción de una. Tratemos de testear en ambientes bajos cómo se ven este tipo de maniobras. Redirects son un tema aparte. Hay que estudiar mucho las regex. Hay que tratar de armar algo que sea evolutivo, sobre todo. Bueno, y llegamos a la etapa de la planificación. Ok, ya tenemos todo esto que sabemos que nos impacta. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo migramos? Y acá algunas frases que me gustan o que me llaman la atención y me parecen que aplican mucho para las migraciones. Una es esta: la ambigüedad genera riesgo. Total. O sea, si hay algo ambiguo, un equipo lo va a hacer de otra manera y otro equipo lo va a hacer de otra. No va a haber una definición en común. Esta también, si no la definimos nosotros, alguien lo va a definir por nosotros. Es así, porque si no se define, se va a hacer de maneras distintas. Así que si llegan a verse enfrentados con este problema de que hay una falta de definición, bueno, definámoslo. Seamos nosotros los que digan, se hace de esta manera. Después que sea otro el equipo que nos diga, no se puede hacer así, pero definámoslo. Y las definiciones no pueden entrar por la ventana ni ser favores. Esto que les comentaba al principio, que muchas veces pasa que, ya que estamos arreglando esto otro, ¿por qué no mejoramos la velocidad de carga? Es como, no, pará, estamos definiendo la estructura de URL. ¿Qué velocidad de carga? Vamos por partes. Es muy importante ser ordenado en una migración, porque si no, se arma el caos. A mí me gusta mucho tener un listado de acciones a realizar. ¿Qué tenemos que hacer antes, durante y después de la migración? Para mí la migración es un momento en donde no se puede pensar. En la migración uno tiene que actuar. Entonces, nosotros en un momento de plena migración, que generalmente son a la noche o a la madrugada, no vamos a poder ponernos a armar un listado con URLs que tenemos que chequear. Eso es algo que tenemos que tener antes. ¿Por qué? Porque en ese momento, en el momento de la migración, tenemos que accionar. No podemos ponernos a pensar o ponernos a armar un reporte, no. En ese momento hay que accionar. Entonces yo me hago mi listita de tareas, ¿no? Revisar links del header, del footer para que no haya ningún 404. Revisar la canonical de las URLs. No vaya a ser cosa que la canonical haya quedado apuntando al ambiente de testeo. No vaya a ser cosa que les pase eso. Revisar los redirects 301. A mí me gusta mucho eso del listado, de ya tener el listado y copiarlo y pegarlo en Screaming Frog y ver si todas las redirecciones funcionan correctamente o no. Bueno, asegurarnos de que nuestro sitio sea crawleable. ¿Está el nuevo dominio en Search Console o no? Vamos a tener un montón de keywords que por ahí cambian de dominio. Ya tener el listado hecho para ir y cargarlo. Durante la migración, en ese momento de que todo el mundo tiene bastante ansiedad. Bueno, el listado de URLs a testear. A mí me gusta armar un listado, armo como un spreadsheet, un Excel con el listado y voy poniendo en qué hora voy testeando. Quizás al principio daba todo 404, después se solucionó, después quedaron algunos 302 colgados por ahí, pero bueno, ir viéndolo en un evolutivo por horas está bueno.
Navegar el sitio. Navegar un sitio es la mejor forma de conocer un sitio y la mejor forma de encontrar bugs. Detectar links rotos. Esto nos va a ayudar mucho Screaming Frog, o lo mismo, navegar un sitio de, che, esto quedó apuntando a otro lado. Revisar los 404 y los errores de rastreo. Y esto que les decía, armar un file con URLs a testear y agregar los resultados por hora. Y acciones futuras. Dar de alta el nuevo dominio. Esto estaría bueno que estuviera antes, pero bueno, si no se puede, que se haga lo más pronto posible. Asegurarnos de que las URLs sean accesibles, fijarnos que los canonicals estén todos bien, que no se hayan perdido las optimizaciones SEO. Traquear el listado de keywords en las herramientas. Esto es importante porque si no lo traqueamos perdemos días. O sea, si tardamos 6 días en cargar las keywords, hubo 6 días que perdimos de cómo estaban posicionando esas keywords. Y quizás tenemos el dominio viejo, y el dominio viejo empezó a perder posicionamiento, y no sabemos cómo empezó el nuevo dominio. Así que es muy importante eso. Y siempre está bueno armar auditorías del sitio a ver qué podemos encontrar y qué podemos mejorar. Bueno, y para ir cerrando, objetivos. ¿Cómo medimos el impacto de una migración? Datos. Siempre a mí me gusta exportar los datos, que no queden en un gráfico. Ahora más adelante les voy a mostrar un caso en particular que pareciera que estamos perdiendo un montón de tráfico y al final no es tan así. Pero siempre está bueno eso, trabajar con una estructura de datos que nos sintamos cómodos y que se pueda seguir alimentando pasada la migración. O sea, cómo llegamos hasta acá y cómo vamos a avanzar de acá en adelante. Los objetivos. Esto lo armé una vez y me gustó. Se arman distintos escenarios para tener noción de cómo va a ser el impacto que va a tener. Por ejemplo, si va a haber un cambio de dominio con cambio de contenido y de template, bueno, quizás la mejor opción será perder solo un 15% de tráfico. Una opción media será perder un 30% y una opción que no nos va a gustar será perder un 50%. Me parece que están buenos los objetivos, no tanto como para mostrarlos a otros equipos o a la empresa en general, sino también para una autocrítica propia de, che, ¿cómo creíamos que iba a impactar esto y cómo impactó? Me parece que eso está bueno y es súper enriquecedor. Y por último, mucho análisis. ¿Cuáles son las URLs que se vieron impactadas? ¿Cuáles perdieron tráfico? ¿Cuáles ganaron? ¿Se perdió posicionamiento? ¿Cuánto tráfico perdimos? Y tengan en cuenta que la pérdida del tráfico no va a ser en el primer día de la migración. La pérdida, como veíamos más arriba, puede tardar hasta 2, 3, 4, 5 meses. Entonces, ir monitoreando esto y tratar de buscar accionables con las URLs que nos duelan que pierdan tráfico. Y esto que les decía al principio, armarnos un listado de URLs y cuáles son las que nosotros queremos monitorear. Herramientas para migraciones. Bueno, Search Console siempre. Screaming Frog, a mí me ayuda mucho. SEMrush o alguna herramienta de traqueo de keywords. Hacer mucho hincapié en la indexación, cómo indexa nuestro sitio, qué es lo que está pasando. Y auditorías del sitio para saber en qué lugares o qué cosas se nos pasaron o qué cosas no estamos teniendo en cuenta o qué cosas creíamos que iban a ser de una manera y son de otra. Datos. Acá ya vamos a casos prácticos. Es uno de los subdominios que está en ese coliving. Entonces, nada, fluctúa mucho porque a veces posicionan unas URLs y a veces posicionan otras. Y encima en el medio, Google cambió y actualizó 45 veces el algoritmo. Y así se ve en el otro subdominio. Ustedes ven esto y dicen, no, pero nos vamos, cerremos todo porque es un desastre. Ahora, si lo pasamos, si sacamos solo las URLs que más nos importan y pasamos los datos por meses y creamos una tendencia, quizás no estamos tan mal. Muchas veces este gráfico asusta un montón, entonces vayamos a los datos duros, concretos. Y en mi opinión, el objetivo no tiene que ser no perder tráfico en una migración, sino que las landings más importantes no pierdan tráfico. Por eso es tan importante tener nuestro set de URLs que queremos controlar, que queremos darle más prioridad, que queremos tratar de que no pierdan tráfico.
Y ahora cerramos con algunos grafiquitos de migraciones. Este es uno que se migró hace poco y tiene una tendencia ahí negativa que va cayendo. Así que ahí hay que hacer alguna acción para que no sigan cayendo los clics. Acá se ve clarito, es una migración a otro sitio. En el momento que se migra a otro sitio, este dejó de existir. O sea, dejó de tener clics. Cayó en 2 días. No es todo malo, no son todas caídas, también hay mejoras. Por ejemplo, este es un sitio que empezó a indexar cuando se dio de alta. Entonces, bueno, va de a poco subiendo el tráfico. Cuesta ver la tendencia. En este caso es un nuevo dominio. Y acá, justo me sacaron el acceso. Entre que me sacaron el acceso y que Search Console no actualizaba los datos, este slide es un milagro que está acá. En este caso era un subdominio de la marca, pero en un dominio del proveedor. Les puede pasar. Se terminó el contrato con el proveedor y dijimos, bueno, ya que se termina el contrato, traigámonoslo a nuestro dominio. Y el acuerdo que hicimos fue que el proveedor nos mantuviera 6 meses los redirects. Por supuesto que este acuerdo fue un acuerdo pago, nadie te va a mantener redirects en un servidor por amor al SEO. Entonces, si bien se había terminado el contrato, tuvimos que armar otro contrato para que se mantuvieran los redirects. Bueno, esto fue a los primeros 7 días, ¿no? Ya había caído un montón el tráfico porque estaba yendo a nuestro nuevo dominio. Al cabo de los 6 meses dejó de indexar por completo ese dominio y nuestro dominio, que venía ya teniendo un par de visitas, con esta migración repuntó, digamos. La idea es poder construir autoridad a un dominio propio y no construir la autoridad a un dominio de un proveedor. Bueno, en Search Console, páginas válidas. ¿Qué pasa en una migración? Sí. Un minutico, porfa. Sí. Un minuto tenemos. Sí. Listo. Va. Ya cerramos. ¿Sí? Ya está. Quedan un par de slides y cerramos. ¿Sí? Listo. No. Esto de páginas válidas. No te escuché lo último. Que quedan 2 o 3 slides y terminamos. ¿Sí? Listo. ¿Estamos vale. bien? Muy bien. Bueno, páginas válidas. Muchas veces pasa esto, no se asusten. Es propio de una migración. ¿Cómo no asustarse con este gráfico? Es propio de una migración. Después sube esto. Se mejora, se crea una buena tendencia. Acá por ahí lo podemos ver mejor. Y es muy importante el reporte de cobertura de Search Console porque nos va a tirar un montón de mejoras a realizar. O sea, por ahí estamos haciendo alguna regex que tuvimos que hacer el día antes, que le pifiamos, entonces está tomando mal la redirección, lo podemos corregir. Por ahí tuvimos algún error en el servidor, que bueno, por ahí ya se solucionó. Esto que les decía de las URLs con soft 404, bueno, por ahí finalmente la podemos redirigir a donde corresponda. Y bueno, siempre va a haber algún 404 ahí dando vuelta. Nos levantan así problemas de detectado, errores de redirecciones. Eso está bueno como para poder ver en qué URLs estamos generando algún conflicto. Lo mismo con las excluidas. El rastreo pero sin indexar, creo que también es un dolor de cabeza para todos los SEOs. Lo mismo con las canonicals que les decía antes. Ojo con las duplicadas. Bueno, todo lo que Search Console nos diga en cobertura nos va a ayudar para mejorar los resultados de nuestra migración. Entonces siempre es importante monitorear las alertas de las herramientas. Para cerrar, las migraciones son complejas, muy complejas. Hay que estar en el detalle. Para mí esto es clave de las personas que hacemos SEO. Si hacemos SEO tenemos que saber si la URL tiene barra final o no tiene barra final. Es súper importante trabajar en equipo. Mi equipo de SEO es lo mejor. Yo sin mi equipo no podría hacer ninguna migración. Y lo mismo con los otros equipos, que son también igual de importantes.
Y para mí hay algo clave que es una vez que termina una migración, ¿qué aprendimos con esta migración? Siempre se aprende algo y siempre hay cosas que si volviéramos a hacer la misma migración, seguramente las haríamos distintas. Con esto cerramos. Gracias y a ver si tenemos tiempo para alguna pregunta. No, creo que fue absolutamente claro la pesadilla que puede llegar a ser o lo bonito que puede llegar a ser una migración. A mí me encantó. Al chat que estaba leyendo la hora le encantó. O sea, la rompiste. A mí me encantan las migraciones y son complejas, como tú dices, o sea que hay que cogerlas con mucho cuidado y sobre todo mucha estrategia. Pero a mí me encanta hacer una migración, o sea, el reto de enfrentarte a una migración, el proceso de hacer una migración, me encanta hacerlo, ¿no? Y siempre las migraciones son distintas. Yo creo que no va a haber dos migraciones que sean iguales. Y eso es súper enriquecedor. Todas. Porque a veces no tenemos apoyo externo, no podemos contar con los redireccionamientos de los enlaces externos a según qué sitios, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay que llevar mucho cuidado y cogerlo con mucha antelación y sobre todo aplicar mucha estrategia. Hacerlo de forma estratégica y metodológica. Es si queremos que nuestro sitio sea el unicornio o si no lo hacemos va a terminar siendo una pesadilla. Pues Vero, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Vero. Muchas gracias y espero que nos volvamos a encontrar. Presencial. Seguro que sí. Por supuesto. Que sí. Gracias. Muy bien.